Buenos días, cadete de segundo año Maidana. En esta ocasión les voy a comentar un poco acerca de lo que son las políticas securitarias de acuerdo al enfoque de derecha. Teníamos tres enfoques a analizar: el de izquierda, el centro y de derecha. En este caso vamos a analizar el de derecha. Como característica general del enfoque de derecha, podemos encontrar que el mismo tiene una forma alevosa de perseguir a la delincuencia. Es una de las prioridades bien marcadas de la agenda sistémica que posee este tipo de política securitaria. Un ejemplo de a qué me refiero con alevoso. En la parte izquierda, el fin, por ejemplo, del castigo a los criminales es la resocialización del delincuente. En cambio, en las políticas de derecha, la finalidad es aislar, inocuizar e intimidar a la delincuencia. O sea, no solamente estamos hablando del delincuente que ya ha cometido actos en contra de la ley, sino que también estamos hablando de una intimidación a aquellos que todavía no han sido atrapados. Sí, estamos hablando de crear un ambiente de temor para aquellos que hacen lo malo, lo cual no está contemplado dentro de la política de izquierda. También en lo que es la prevención del delito, por ejemplo, para dar una comparación con lo que es el centro, que está basada en políticas integrales y en políticas punitivas disuasorias. En las políticas de derecha están basadas en políticas punitivas disuasorias, y la estructura organizativa de la policía debe ser centralizada y jerárquica para maximizar la capacidad operativa. ¿Esto a qué hace referencia? A que, por ejemplo, en la izquierda, la policía no es el único ente encargado de la seguridad. Existe también un montón de organismos civiles que acompañan a la policía. En cambio, en la derecha está bien marcado y bien decidido de que debe ser la policía la que maximice sus capacidades para combatir el delito. Un ejemplo de político que podemos encontrar actualmente es Jair Bolsonaro, el que es presidente de Brasil en este momento. Él es bien conocido por sus políticas de derecha y en algunos casos de extrema derecha. La forma en la que él busca cambiar el Código Penal para aplicar mayores penas a los delincuentes, cómo cambió algunos conceptos de la legítima defensa y acciones del deber por parte de los funcionarios policiales para que no fuesen aprendidos en el caso de que ellos, por ejemplo, hiciesen daño a un delincuente, en flagrancia, obviamente. La forma en la que él está creando más unidades penitenciarias, la forma en la que busca privatizar esas mismas unidades penitenciarias para que el Estado no tenga que hacerse cargo de esos delincuentes, cuando en la parte de las políticas de izquierda tenemos una gran diferencia de que el Estado siempre busca hacerse cargo de esos mismos delincuentes. Eso por dar algunos ejemplos así generales. Siempre en la derecha vamos a encontrar una afinidad bien marcada del Estado con las fuerzas del orden, cosa contraria en la izquierda y que se ve muy poco en el centro. En la izquierda lo que se estila más es tener organismos de control por sobre las fuerzas de seguridad. En el centro hay mecanismos de protección, y finalmente en la derecha tenemos casi una exclusividad para las fuerzas de seguridad para que cumplan su función de acuerdo a lo que crean correcto. Bueno, finalizado este análisis, le agradezco su atención y espero que le haya sido de utilidad. Buenas tardes, profesor. Bueno, teniendo en cuenta por ahí lo que pudieron hablar mis compañeros, eh, mi aporte acerca de las políticas de seguridad de derecha, bien, en fin, según las posiciones de derecha que usted nos envió en el material, donde
Dichos sostienen que la policía y el sistema penal son un instrumento eficaz para prevenir el delito porque disuaden y aíslan a los delincuentes con un castigo lo suficientemente penoso. Es una gran diferencia que notábamos, ¿cierto?, acerca de las políticas de seguridad de izquierda, donde ellos no buscaban únicamente aislarlos a estos, sino que obviamente adaptar las cárceles para su reinserción a la sociedad y también bajando un poco lo que serían las penas. Sin embargo, desde nuestro punto de vista estaría bueno que se aumente esto y que vaya cambiando. Eso con respecto a la persecución penal, de lo que veníamos hablando. Yo, desde mi punto de vista o de mi aporte en las sobre políticas públicas, opino que el patrullaje o la recorrida de prevención por el ámbito de la jurisdicción es uno de los métodos más utilizados de la policía como política de seguridad, generalmente para prevenir, abordándolo de otro punto de vista. Si bien da resultados, por ahí me gustaría que se aborde las políticas de seguridad de otro lado. Acabo con esto, que el diseño de políticas públicas en materia de seguridad debe ser diferente. O sea, esto tiene que ver con la forma en la que se interviene y en el contexto en el que se aplican. Las políticas públicas en materia de seguridad son acciones que generan una gran cantidad de reacciones sociales. Por ejemplo, cuando el gobierno construye un hospital y está bien hecho o cumple con su objetivo social, no presenta ningún tipo de objeciones por parte de la ciudadanía. Sin embargo, si la policía hace uso de la fuerza, entonces las reacciones sociales pueden ser negativas. A esto apunto yo. Es por eso que la violencia como causal del crimen y el equilibrio que implica la intervención o no del Estado para prevenir y contener la violencia son dos características a considerar antes de diseñar políticas públicas en materia de seguridad. Se debe plantear que las políticas deberían centrarse a cambiar las condiciones que dan lugar a las causas de la delincuencia y no simplemente responder los llamados cuando los delitos ocurren o anticiparlos a través del patrullaje preventivo. La policía debe adoptar un acercamiento basado en la solución de problemas en el que se trabaje a través de la siguiente base: búsqueda, análisis, solución y evaluación. Esto más que nada hace referencia o apunta a cómo lo ve la sociedad en base, si bien hablábamos de la violencia como causal del crimen, también podemos hablar de la violencia para intervenir en contra de esto. Entonces, de alguna forma generar política de que o que la gente entienda, la ciudadanía, de que no se está privando de un derecho o que se está llevando algo mal a cabo, pues, más que nada para abordar o que el personal que aborde este tipo de situaciones no tenga esa confusión al momento de actuar o el miedo de perder su estado policial o perder su bien por la costumbre o de lo que está la sociedad mentalizada, política de izquierda, sobre los derechos que tienen las personas. Más que nada cambiar este enfoque. Algo que a través de investigaciones pudimos notar fue que de dónde viene esta opción de izquierda de la ciudadanía argentina. Más que nada esto nace después de que estuvo el golpe de Estado entre unos militares. Se empezó a adoptar muchos conceptos de los derechos humanos. Es ahí donde en 1985 aproximadamente el doctor Zaffaroni empieza a buscar o más que nada a comentar e investigar, alegando que el sujeto que delinque no, no está el problema en él, sino en la sociedad.
sino que el problema está en la gente que lo rodea y como que lo deja excluido, y esto ocurre en ciertos sectores en todas partes de la Argentina. Entonces se trata más que nada de asistir institucionalmente a todos estos sectores carenciados, y abordándolo de esa forma estamos hablando más de integrarlos y de tratar todo el tiempo de incluirlos. De este punto de vista, una política de seguridad izquierda obviamente, y con ese enfoque se aplica a todo en general de lo que vemos hoy en política de seguridad, de ese enfoque de tratar de incluirlo, de tratar de tener en cuenta su situación, su contexto. Es por ello que se ve en Argentina tanto la inclusión o las oportunidades que se quiere dar a las personas que delinquen por miedo o por el pensamiento de que la culpa es de la sociedad, no de la persona. No así, es totalmente diferente a lo que piensa o el pensamiento de los políticos de seguridad derecha, donde estaríamos hablando de obviar ciertas partes de los derechos de las personas, como que son tales como en el aumento de elaboración de la detención de las personas a fines investigativos, y de que las penas cada vez sean más altas, y así políticas que estarían en contra de esto. Estamos en Francia, el año es 1789 y hay una horrible crisis económica bajo el reinado de Luis XVI. Los campesinos, artesanos y mercaderes, a quienes ya no les alcanza ni para comer, pagan impuestos, mientras que los aristócratas y el clero no, pues sienten que es su derecho no contribuir. Aún muchos piensan que el poder del rey le es otorgado por Dios, pero los filósofos lo ponen en duda. Para resolver el problema se convoca a una asamblea nacional. El rey se sienta en medio. Quienes lo apoyan se sientan a su derecha. Quienes se oponen se sientan a la izquierda. El asunto desembocó en la Revolución Francesa, con un montón de complejas e interesantes consecuencias a nivel mundial. Por eso la idea de clasificar las posiciones políticas en izquierda y derecha brincó a otros países europeos y de ahí a América Latina y otras partes del mundo. Pero en la actualidad, ¿qué significa ser de derecha o de izquierda? En términos generales, se considera que la posición de derecha busca la permanencia del orden, un progreso paulatino dentro de un orden social heredado. Para la derecha son importantes valores como la jerarquía, el deber, la tradición, el libre mercado y el nacionalismo. Mientras tanto, por lo general, la izquierda busca la transformación de las estructuras sociales y se asocia con valores como la igualdad, la rebeldía, el cuestionamiento, la regulación económica y el internacionalismo. Ambas posturas coinciden en defender la libertad y la justicia, pero su concepto de ellas puede ser muy diferente. Para ambas posturas, la libertad de expresión y de pensamiento son importantes, pero mientras la derecha hace más énfasis en la libertad de comercio y en otros derechos individuales, la izquierda piensa que esas libertades son ilusorias si las personas en la práctica no tienen recursos para ejercerlas. Para Isaiah Berlin, en lo económico, la libertad que busca la derecha es la llamada libertad negativa, o sea, la libertad de ser libre de obstáculos. Quiten las restricciones para que el individuo o la empresa pueda hacer los negocios que desee. Mientras que la izquierda busca la libertad positiva, es decir, libertad para que se abran posibilidades de hacer cosas de una manera mejor. Mientras que la izquierda quisiera restringir la libertad de los negocios para evitar la explotación o la contaminación, la derecha quisiera restringir la libertad de conductas que considera que van en contra de la naturaleza o de la moral. Y sobre la justicia, la derecha hace énfasis en que los transgresores reciban su merecido castigo, mientras que para la izquierda, la justicia significa que todos puedan cubrir sus necesidades y todos aporten según sus capacidades. Podría decirse que la derecha toma su inspiración del pasado. Las cosas, tal como son ahora, deben conservarse porque son el fruto de lo que ocurrió antes. Los más extremos incluso piensan que antes todo era
era mejor y que se debería volver a ese pasado glorioso. La izquierda suele tomar su inspiración en el futuro. Lo importante no es cómo somos, sino cómo podríamos ser. Lo curioso es que tanto el pasado como el futuro suelen ser imaginados. Y claro, en lo negativo, en su afán nacionalista, la derecha pide que se impida la entrada de inmigrantes. En pos de mantener el orden y la jerarquía, pugna porque se les niegue derechos a grupos que han sido excluidos. Con tal de defender la propiedad privada y la libertad de comercio, permite que unos cuantos acumulen recursos mientras millones padecen hambre. Y al defender la tradición, la derecha extrema puede caer en el pensamiento único. Solo la religión y la cultura propia son válidas, mientras que los valores de los otros se consideran dañinos. Por su parte, la izquierda puede caer en un idealismo poco realista, calificado de utópico e imposible, o al ser tantos los futuros posibles, puede caer en conflictos internos interminables. Cuando la izquierda logra el poder, no es raro que caiga en el autoritarismo, buscando mediante la fuerza mantener los logros tan anhelados, aunque eso signifique cometer atrocidades. La izquierda acusa a la derecha de egoísmo. Se niega a compartir lo que tiene. La derecha acusa a la izquierda de envidia. Desea lo que no le pertenece. Hasta ahora hemos pintado un cuadro de oposiciones, como si pudiéramos simplemente dividir a la gente en dos posturas políticas. Pero no. Algunos expertos dicen que se trata más bien de un espectro. Se puede ser más cargado hacia un lado que al otro, pero la realidad es más compleja aún. Cada grupo o individuo puede tomar una postura de izquierda ante ciertos aspectos y de derecha ante otros. Alguien puede estar a favor de los derechos de las minorías, una posición de izquierda, pero en contra de que se busque la redistribución del capital. Un grupo puede defender valores religiosos, posición considerada de derecha, y al mismo tiempo abogar por los pobres y buscar terminar con la explotación. Y no vamos a ahondar aquí en las hipocresías. Personajes, grupos y partidos que dicen ser de izquierda y solo buscan su propio enriquecimiento, o quienes en lo público dicen defender valores tradicionales, pero en lo privado se comportan como lo que critican. Además, la definición de izquierda y derecha se ha transformado con el tiempo.